La recompensa de la honestidad. Él construyó su imperio sobre la base de predecir cada resultado. Podía modelar los mercados, pronosticar cambios políticos y anticipar los movimientos de sus rivales con una precisión escalofriante, casi sobrenatural. Era un hombre que vivía en el futuro, construyéndolo cuidadosamente pieza por pieza. Pero no había predicho esto. El avión había aterrizado, las luces de la cabina parpadeando suavemente. Los pasajeros ya estaban de pie, el murmullo de 100 conversaciones llenando el aire. Sacaban maletas, hablaban de sus planes y miraban sus relojes, ansiosos por volver a las vidas que habían dejado atrás. Emilio estaba cerca del frente, esperando. Era un hombre acostumbrado al silencio, incluso en medio del caos. Un centro tranquilo en un mundo ruidoso. Se movía con una gracia deliberada, una quietud que hacía que los demás se apartaran. Esa quietud se hizo añicos en el momento en que la vio. Ella estaba 3 filas más adelante, su figura moviéndose por el pasillo con una fluidez fácil y familiar, el cabello oscuro recogido en un simple moño en la nuca. Llevaba una chaqueta de mezclilla desgastada que él recordaba de una tarde lluviosa en Madrid. Luego la oyó, una voz que no había escuchado en una década, hablando suavemente a 2 niñas a su lado. «No olviden sus mochilas, chicas». La voz era baja, melódica, un sonido que había sido un elemento permanente en su memoria. Y entonces se dio cuenta. Las niñas, 2, de unos 10 u 11 años, idénticas. Sus ojos, grises, penetrantes, un tono de pizarra asombrosamente familiar. Sus mandíbulas, incluso la forma silenciosa y concentrada en que exploraban la multitud, se parecían exactamente a él. Era un espejo sostenido a un fantasma, un reflejo de una vida que él había abandonado. El tiempo se detuvo. El ruido de la cabina, la energía inquieta de la multitud, todo se desvaneció en un rugido sordo y lejano. Emilio no se movió. No podía. Solo se quedó mirando como si viera una versión de su propia infancia, desarrollándose en tiempo real, reflejada en 2 extrañas con su ADN. La mujer, Mónica, se giró, como si sintiera su mirada. Sus ojos se encontraron a través del concurrido pasillo. Por un segundo, el mundo se desvaneció. Ella no habló. No sonrió. Su rostro se endureció, no con ira, sino con algo más frío. Distancia. Un escudo. Colocó una mano protectora sobre el hombro de una de las niñas. Luego, caminó. Directamente por el pasillo, pasó junto a él sin decir una palabra. Las niñas la siguieron, sus pequeñas mochilas rebotando contra sus hombros. Para cuando Emilio recordó cómo respirar, ya estaban desapareciendo por la puerta de embarque. Un fugaz destello de una vida que no era suya. Hace una década, él había abandonado a Mónica. Había elegido un trato en Zúrich en lugar de una vida con ella. Creyendo que el imperio que estaba construyendo era el único camino hacia la verdadera trascendencia. Fue una elección hecha con fría lógica, sin lágrimas, sin dramas, solo una salida. Le había dicho que era lo mejor, que se estaba convirtiendo en un hombre que no podía ser pareja de nadie. Ella no lo persiguió. Él no miró atrás. Hasta ahora. Ahora, 2 pares de ojos grises lo miraban desde el pasado, y nadie había dicho nada. Emilio no salió de la terminal de inmediato. Se sentó en la puerta 12 durante casi 1 hora, inmóvil, con el billete de embarque arrugado aún en la mano. El mundo a su alrededor se movía a gran velocidad, una ráfaga de viajeros corriendo para hacer conexiones
y azafatas anunciando últimas llamadas. Pero Emilio no escuchó nada de eso. Su mente estaba estancada en 3 rostros: Mónica y esas 2 niñas. Sus caras lo habían seguido fuera del avión, a la terminal y ahora a cada rincón de sus pensamientos. Él sabía lo que había visto. No era solo un parecido. Era reconocimiento. Pero, ¿por qué no se lo había dicho? Cuando finalmente llegó a la acera, el aire fresco de la tarde fue un shock. Su chofer, un hombre llamado Leonardo, que había trabajado para él durante 5 años, abrió la puerta del sedán negro sin decir una palabra, percibiendo la inusual quietud de su jefe. Emilio se deslizó hacia adentro. No dijo nada y miró por la ventana mientras las luces de la ciudad se difuminaban en rayas de color. Su mente era una vorágine de recuerdos. Una tarde húmeda, sentado en el porche de un pequeño apartamento alquilado en Madrid. Mónica, con el pelo suelto, dibujando en un cuaderno. «¿Qué estás dibujando?», le había preguntado. «Nuestra vida», había dicho ella. «Lo que podría ser». Una pelea. La última. «Tú solo ves en números, Emilio. Las personas no son puntos de datos. Una vida no es una cartera de inversiones», ella le había gritado, con la voz temblando por una emoción que él nunca había entendido. Sacudió la cabeza, alejando los recuerdos. «¿A casa o a la oficina, señor?», preguntó Leonardo, con la voz baja y grave. Emilio no respondió. En su lugar, abrió su teléfono. Se desplazó por las viejas carpetas en la nube, pasando informes financieros, análisis de mercado e innumerables hojas de cálculo, hasta que lo encontró. Una sola foto, tomada una mañana de verano en Madrid, Mónica riendo bajo el sol, con su camisa de botones, descalza, en el porche trasero de su apartamento. Sostenía una taza que él odiaba. Lo recordaba claramente. Se había burlado de ella el día que se mudaron. Dijo que parecía algo que un padre le daría a su hija en un viaje de campamento. Emilio no había pensado en ese recuerdo en años, pero ahora se sentía como una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo, una promesa que se había roto a sí mismo. Levantó la vista. Su rostro se endureció. «Llévame a la oficina», dijo. El edificio se erigía como un monumento a todo lo que había sacrificado. 46 pisos de acero y vidrio. Un brillante testamento de su ambición. Sin hijos, sin familia. Solo estrategia, precisión y el silencio estéril del éxito. Se sentó en su escritorio, mirando el horizonte de la ciudad, y dejó que los pensamientos se asentaran. Eran suyos, y Mónica se los había ocultado durante 10 años. ¿Por qué? ¿Era un castigo? ¿Protección? ¿O realmente creía que él no merecía saberlo? Su mandíbula se apretó. El Emilio de hace una década lo habría dejado pasar. Lo habría enterrado bajo los márgenes de beneficio y los objetivos trimestrales. Pero ese hombre era un fantasma ahora. Esto era diferente. Esto era una herida que no podía cerrar. Tomó el teléfono y llamó a Sofía, su jefa de personal. Su voz era aguda, profesional, rompiendo el silencio. «Necesito una verificación de antecedentes», dijo. «Su nombre es Mónica Castro, y si tiene hijos, quiero saberlo todo. Todo». A la tarde siguiente, el archivo aterrizó en su escritorio. Delgado, simple, modesto. Pero Emilio sabía que no debía juzgar el peso de algo por su grosor. Sofía se paró en la puerta, con su tablet en la mano, su expresión indescifrable. Se mudó a Valencia después de la ruptura,
dijo con cuidado. Obtuvo su doctorado. Enseña sociología en una pequeña universidad de artes liberales. No publica mucho en redes sociales. Parece vivir una vida muy privada. Emilio no levantó la vista. Sus dedos se movieron lentamente, abriendo la carpeta como si fuera a explotar con la fuerza de los secretos que contenía. ¿Y las niñas? Sofía dudó. Su compostura habitual se había ido, reemplazada por un destello de incertidumbre. Ella había visto a Emilio en todos los estados imaginables, enojado, victorioso, despiadado, pero nunca así. Luego continuó. Elena y Paula Castro, 10 años. No hay padre en los certificados de nacimiento. 10 años. La cuenta no fue difícil. Emilio se recostó. La silla de cuero gimió bajo él. Sus ojos escanearon los 2 pequeños retratos escolares adjuntos al informe. Elena con una tranquila intensidad en la mirada. Paula sonriendo con un toque de desafío. Una reservada, la otra radiante. Ambas, inconfundiblemente suyas. El mundo se inclinó sobre su eje. Vio una fotografía de una pequeña casa en el bosque. Una foto de una mujer, una Mónica más joven, sonriendo, sosteniendo a 2 bebés envueltos en mantas. Vio una vida hermosa, desordenada, real, que nunca había conocido. Nunca han vivido fuera de Valencia, añadió Sofía, con la voz más suave ahora. Excelentes estudiantes, escuela privada, una vida estable. Ha construido una buena vida para ellas, señor. Él cerró el archivo lentamente, como si la información necesitara tiempo para asentarse en su torrente sanguíneo. Mónica no solo se había alejado, había construido algo sin él. Para un hombre que había dominado la propiedad de empresas, de mercados, de la atención de las personas, este era un nuevo tipo de dolor. Uno del que no podía salir comprando. Uno que había estado allí todo el tiempo, y él había estado demasiado ciego para verlo. ¿Ellas lo saben?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Sofía negó con la cabeza. No hay indicios públicos de que lo sepan, por nada de lo que hemos encontrado. Hubo un largo silencio. Gracias, finalmente dijo. Ella se fue, la puerta cerrándose con un clic, dejándolo a solas con el peso del pasado. Emilio miró la carpeta durante mucho tiempo. Se había alejado de Mónica, creyendo que le estaba haciendo un favor, liberándola de la carga de lo que se estaba convirtiendo. Pero nunca había considerado lo que significaba para ella llevarlo todo sola. Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la ciudad que solía conquistar. Ahora, todo lo que quería era ser visto. No por inversores, no por Forbes, por 2 niñas pequeñas que ni siquiera sabían su nombre. El suave llamado. La galería estaba tranquilamente escondida en las afueras de la ciudad, entre una pequeña panadería bulliciosa y una librería que probablemente había estado allí desde antes de que existieran los teléfonos inteligentes. El letrero sobre la puerta estaba pintado a mano, sus letras un poco desgastadas. Galería Sinclair, historias honestas. Emilio estacionó al otro lado de la calle y se sentó en el coche, con el motor apagado. Valencia en octubre era hermosa, y por primera vez en años se dio cuenta del mundo a su alrededor. Hojas de color naranja quemado se deslizaban por el parabrisas, una procesión suave y silenciosa. Dentro de la galería, Mónica se movía entre los lienzos con gracia practicada, sus movimientos fluidos y seguros. Guiaba a 2 mujeres mayores a través de una exposición, no como una curadora vendiendo arte, sino como una maestra,
dirigiendo una conversación tranquila. Su voz, calmada y confiada, flotaba débilmente a través del cristal. Ella no había cambiado en las cosas que importaban, todavía deliberada, todavía concentrada. Pero ahora él veía algo nuevo en su postura, fuerza forjada en la soledad. Emilio salió del coche. Cruzó la calle, sintiendo que el pequeño y tranquilo pueblo estaba a 1.000.000 de millas de los cañones de acero de Madrid. Abrió la puerta de la galería. Una pequeña campana tintineó. Mónica se giró. La sonrisa educada en su rostro se desvaneció al instante. Sus invitados se miraron, sintiendo un cambio en el aire, una tensión que no necesitaba palabras. Ella se disculpó y caminó hacia él, con los brazos cruzados. «No deberías estar aquí», dijo, con la voz baja y feroz. «Solo quería verte. Felicidades, ya me has visto. Ahora vete». Él dudó. «Son hermosas», dijo con voz baja, «y son mías». Los ojos de Mónica brillaron con un fuego que no había visto en una década. «No tienes derecho a decir eso. Renunciaste a ese derecho hace mucho tiempo. Necesito hablar contigo». Ella lo condujo a una pequeña sala privada en la parte de atrás. «Te fuiste, Emilio. Desapareciste. Y ahora apareces 10 años después, jugando a ser detective. ¿Qué quieres exactamente?» Él la miró, honesto por primera vez en mucho tiempo. «Quiero conocerlas. Quiero entender lo que me perdí». Ella soltó una risa tranquila y amarga que no tenía nada de humor. «¿Lo que te perdiste? Pañales sucios a las 3 de la mañana, fiebres, rodillas raspadas, llevarlas a la escuela, proyectos de ciencias, primeras palabras, primeras canciones, primeros todo». Su voz era suave, pero cada palabra era un golpe de martillo. «Te perdiste una década de mi vida, Emilio, y de sus vidas, y no sé qué te hace pensar que tienes algún derecho sobre ellas ahora». Él respiró hondo, manteniéndose firme ante sus palabras. «Sé que no tengo ningún derecho. Sé que cometí un error. Uno enorme. No estoy pidiendo una segunda oportunidad. Estoy pidiendo... ¿Qué sigue? Déjame ser parte de lo que viene». Mónica lo miró por un largo momento. Vio al hombre que conocía, pero también algo nuevo. Un hombre humillado, roto por una verdad que no podía controlar. Luego, con un visible esfuerzo, dijo: «Si quieres conocerlas, será en mis términos. Sin sorpresas, sin dramas. Solo tú como un amigo, no como su padre». Todavía no. No era lo que él quería, pero era más de lo que esperaba. «Lo acepto», dijo. Mónica asintió, aunque sus ojos tenían más cautela que confianza. «El viernes, después de la escuela, hay una cafetería junto a la biblioteca. Te enviaré el nombre». Luego se giró y se alejó. Él la vio irse, cada paso medido, cada respiración controlada. Ella había construido un mundo sin él. Ahora a él se le daba la oportunidad de llamar suavemente a la puerta. La cafetería era cálida, desordenada y olía a canela y café. Emilio llegó temprano, sin maletín, sin traje, solo un suéter azul marino, vaqueros y la sensación más extraña en el pecho: nervios. Él había enfrentado a inversores que podían arruinar tratos de $1.000 millones con una sola mirada. Pero esto se sentía más grande. Eligió una mesa en la esquina, junto a la ventana. Compró 3 chocolates calientes y esperó. Exactamente a las 3:47, Mónica entró con las gemelas. Elena fue la primera en notarlo. Se detuvo a mitad de paso, sus ojos entrecerrándose ligeramente. No sospechosa, solo observadora. Paula la siguió.
sus rizos rebotando, su mirada yendo de los pasteles a la gente, su rostro una máscara de energía curiosa. Mónica asintió. Profesional. Reservada. «Chicas», dijo, poniendo una mano suave en sus espaldas. «Este es Emilio, un viejo amigo mío». Paula se deslizó en el asiento frente a él sin dudar. Elena se sentó a su lado, con los brazos cruzados, sus ojos aún en él. Una pregunta silenciosa en sus profundidades. «Hola», dijo Emilio, manteniendo su voz ligera. «Gracias por reunirte con nosotros». Paula sonrió. «¿Te gustan los croissants de chocolate?» «Sí», él sonrió. «Especialmente los que tienen extra chocolate». Ella se iluminó. «Es el único tipo que vale la pena comer». Elena, aún callada, lo estudió. No tímida, solo cautelosa. Emilio no la presionó. Preguntó sobre la escuela. ¿Libros favoritos? ¿Fútbol? Él dejó que ellas guiaran. Se enteró de que a Elena le gustaba la astronomía. Paula prefería la música. Ambas odiaban las matemáticas. Mónica miraba desde el otro lado de la mesa. No hablaba mucho, pero tampoco interrumpía. En un momento, Paula se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. ¿Tienes hijos? Emilio hizo una pausa. Un latido. Miró a Mónica, quien sacudió la cabeza ligeramente. «Todavía no», dijo en voz baja. «Todavía no». Paula asintió, satisfecha, y volvió a su croissant. Cuando llegó el momento de irse, Elena se puso de pie primero. Paula recogió sus servilletas en una pila ordenada. «¿Podemos volver a venir?», preguntó Paula, con los ojos esperanzados. Mónica respondió. «Tal vez». Salieron al viento de otoño. Elena y Paula corrieron hacia adelante, persiguiendo hojas caídas. Mónica se detuvo. Emilio la miró. «Gracias». «Esto no significa nada», dijo ella, mirando fijamente al frente. «Todavía no. Lo sé». Ella se giró para irse, pero se detuvo. «Ellas preguntaron por ti, ¿sabes?, cuando llegamos a casa del vuelo». Su corazón dio un salto. «¿Qué dijiste?». Mónica se encontró con sus ojos. «Dije que no sabía qué tipo de hombre eras ahora». Luego se alejó, y por primera vez, Emilio entendió. El pasado no le daba derecho a nada. Tendría que ganárselo, paso a paso, ganándose su lugar. Durante las siguientes semanas, Emilio se presentó sin falta. No presionó. No se quedó más de lo necesario. Aprendió cuándo hablar y cuándo el silencio importaba más. Ayudó a Paula a arreglar la correa de su estuche de violín. Le compró a Elena un kit de telescopio, no como un regalo, sino porque ella había mencionado una vez, con voz tranquila, que le gustaba mirar el cielo, pero no podía ver lo suficiente desde la ventana de su habitación. Mónica se mantuvo distante, pero presente. Monitoreaba todo. Su tono, su paciencia, su constancia, su fiabilidad. Para ella, no era algo que se diera, era algo que se auditaba. Se estaba asegurando de que este hombre, este fantasma del pasado, fuera real esta vez. Un sábado, las chicas tenían práctica de fútbol. Emilio se ofreció a llevarlas en coche. Mónica dudó, luego asintió. En el campo, Paula era un torbellino de energía. Elena, más concentrada, jugaba en defensa. Emilio se quedó en la banda, con las manos en los bolsillos, sus ojos sin apartarse de ellas. Después del partido, Elena se sentó sola en el banquillo, desatando sus tacos. Emilio se acercó lentamente. «Hola», dijo en voz baja, arrodillándose a su lado. Ella levantó la vista, cautelosa pero curiosa.
Jugaste un gran partido hoy. Ese bloqueo en la segunda mitad fue todo instinto. Elena se encogió de hombros. El entrenador dice que pienso demasiado. Emilio sonrió. Eso no siempre es algo malo. Una pausa, luego su voz tranquila. ¿Por qué sigues viniendo? Él no respondió de inmediato. La verdad necesitaba aire. Porque me perdí mucho tiempo, dijo, y no quiero perderme más. Elena miró sus zapatos. No eres realmente un amigo de mamá, ¿verdad? Emilio se congeló, no por miedo, sino por la precisión de su pregunta. Lo fui, dijo con cuidado, hace mucho tiempo. Luego cometí un error. Uno grande. Ella levantó la vista. ¿Ella lloró? Él tragó saliva. El recuerdo de esa última conversación, de la tranquila resolución de Mónica, lo inundó. No lo sé, no me dejó verla. Elena lo estudió, sopesando las palabras. Luego asintió lentamente. Solo una vez. Paula corrió un segundo después, agarrando su mano. Vamos, mamá dijo que podemos ir por donuts de sidra. Él se puso de pie, Elena caminando detrás, sus ojos más suaves ahora, aún vigilantes, pero ya no distantes. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Emilio miró al techo y susurró en la oscuridad. No son solo mis hijas, son sus hijas. No solo estaba tratando de ganarse a dos niñas, estaba tratando de recuperar la creencia de una mujer de que la gente podía cambiar. Fue un miércoles por la tarde cuando todo cambió. Mónica había llamado para decir que las chicas estaban en su revisión pediátrica, y Emilio sintió una extraña necesidad de esperar fuera de la clínica. No entró, no pidió participar. Solo se sentó en su coche, mirando la puerta principal. Sin saber por qué la vista de ellas saliendo sanas y salvas importaba más que cualquier informe trimestral. Pero entonces, ¡pánico! Una enfermera salió corriendo. Las voces se elevaron. Los hombros de Mónica se tensaron. Todo lo que Emilio había temido pero no podía nombrar, se hizo realidad. Paula estaba llorando. Elena se había desmayado. Él salió del coche antes de que su mente se pusiera al día. Empujó la puerta para abrirla. Las enfermeras se movieron rápido. Una camilla. Una máscara de oxígeno. La cara de Elena estaba pálida. Sus labios temblaban. «Arritmia cardíaca», dijo una enfermera. «Leve, pero necesita más pruebas». «Necesita». Mónica estaba paralizada. Emilio se movió a su lado y le puso una mano en el hombro. Ella no se apartó. Pasaron las horas. Elena estaba estable, descansando, conectada a monitores, su respiración regular. Mónica se sentó junto a la cama, silenciosa, una mano acariciando suavemente el cabello de su hija. Emilio se paró junto a la ventana, con los brazos cruzados, luchando contra la culpa en su pecho. Habló en voz baja. Debía haberlo sabido. Mónica se giró lentamente. «¿Cómo? No eres médico. Ni siquiera eres... No estás aquí». Él no tuvo respuesta. «¿Crees que se trata de aparecer ahora y demostrar que te importa?» Ella susurró, con la voz rota por el agotamiento. «Se trata de quién le sostuvo la mano cuando tuvo miedo la primera vez, y la segunda, y la centésima. Se trata de ser la persona con la que cuenta cuando le sube la fiebre en medio de la noche». Él asintió. «Lo sé. Lo hiciste. Sola. Ahora lo veo. Todo. Los años que me perdí. Las cargas que llevaste». Ella volvió a mirar a Elena, con los ojos cansados.
No te estoy pidiendo que arregles nada, Emilio. Solo no hagas promesas que no vayas a cumplir. Más tarde esa noche, mientras el hospital se tranquilizaba y las máquinas emitían un pitido lento y constante, los ojos de Elena se abrieron. «Hola», dijo Emilio en voz baja. Ella parpadeó. «¿Te quedaste?» Él sonrió. «Por supuesto». Ella dudó. Luego preguntó, «¿Eres mi padre?» Las palabras cayeron como un terremoto silencioso. Emilio se sentó, respiró hondo y respondió de la única manera que pudo. «Sí, lo soy». Ella no dijo nada más, solo extendió su mano y tomó la de él. Y por primera vez en 10 años, Emilio Cross sintió que pertenecía a algún lugar, el camino a seguir. Emilio se quedó con ella durante toda la noche. Mónica no le pidió que se fuera. No dijo nada en absoluto. Cuando la luz de la mañana se coló por las persianas, Elena estaba dormida de nuevo, sus manos aún envueltas alrededor de los dedos de él. Emilio se levantó lentamente, su cuerpo rígido, pero su mente más clara que en años. En el pasillo, Mónica se sentó en un banco, con los brazos alrededor de las rodillas. Lo miró. Ya no enojada, solo agotada. «Le dije la verdad», dijo en voz baja. Mónica asintió, no como una aprobación, sino como un reconocimiento. Ella ya lo sabía, susurró. Siempre ha sido la observadora tranquila. Paula hace preguntas. Elena solo observa hasta que lo entiende. Emilio se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. «Me sostuvo la mano», dijo. Nadie ha hecho eso en mucho tiempo sin querer algo. Mónica miró de reojo. «¿Y ahora tú quieres algo?» «Sí», admitió. «Pero no de ti. Quiero que tengan un padre. Quiero que tú tengas ayuda». Ella no respondió. Más tarde esa semana, Elena fue dada de alta del hospital, con medicación y un nuevo plan de instrucciones de monitoreo. Emilio las llevó a casa en coche. Paula se sentó en la parte de atrás, hablando sin parar sobre el médico que la dejó probar un estetoscopio. Elena estaba callada, pero sonrió al oír la voz de su hermana. En la casa de los Castro, Mónica caminó adelante, abriendo la puerta. Las niñas corrieron hacia adentro, sus mochilas golpeando la pared del pasillo. Emilio se paró en el porche. Mónica se giró. «¿Entras?» Él la miró, inseguro. «¿Quieres que entre?» Ella lo estudió por un largo momento. «No sé quién eres ahora», dijo, «pero sé quién fuiste. Y ese hombre», continuó con voz firme, «nunca se habría sentado junto a la cama de un hospital toda la noche sin revisar su teléfono». Emilio asintió. «Estoy intentando dejar de ser él». Ella abrió más la puerta. «Entonces entra». Dentro, la casa olía a lavanda y libros antiguos. Las fotos alineaban la escalera. Ninguna de él, por supuesto, pero llenas de vida. Disfraces de Halloween, pasteles de cumpleaños, proyectos de arte. Mónica dejó sus llaves y dijo en voz baja, «Van a tener más preguntas. Tienes que estar listo». «Lo estoy». Ella hizo una pausa. Luego añadió, «No tienes que ser perfecto, Emilio, pero tienes que ser honesto». Él miró alrededor de la casa que ella había construido sin él, y por primera vez no se sintió como un intruso. «Puedo hacer eso», dijo. Un día honesto a la vez, el otoño se derritió en invierno. Los días se hicieron más cortos y el aire más agudo, pero Emilio se quedó. Ya no se quedaba fuera. Se presentó en las obras de teatro escolares, los recitales de piano y las citas con el médico. Se sabía de memoria el horario de medicación de Elena.
Practicó las tablas de multiplicar con Paula en el suelo de la cocina. Aprendió a existir en su mundo sin pedir ser el centro de atención. Una noche, Mónica estaba en el fregadero lavando los platos, mientras las niñas discutían qué película ver. Emilio estaba secando los platos a su lado. «Te has integrado como si nunca te hubieras ido», dijo ella. «Nunca llegué de verdad la primera vez», respondió él. Ella lo miró, cansada pero suave. «Todavía eres bueno con las palabras». «He aprendido a usarlas mejor», dijo, «pero sé que no son suficientes». Mónica asintió. Más tarde esa noche, cuando las niñas estaban dormidas, Mónica le pidió que se quedara un poco más. Se sentaron en el salón, un fuego crepitando suavemente. Ella sacó un álbum de fotos del estante y lo puso frente a él. «Debatí si mostrártelo», dijo, «pero son parte de ti aunque te perdieras el principio». Emilio abrió el libro. Primeros pasos, primeros dibujos, primer día de escuela. En cada foto, Mónica estaba allí, arrodillada a su lado, abrazándolas, levantándolas. Sola. La garganta se le apretó. «Lo eras todo», dijo. «Tuve que serlo», respondió ella. «No me diste otra opción». «Lo siento». Él se encontró con sus ojos. «Lo sé». Se sentaron allí. La quietud. La luz del fuego. El peso de una década de dolor compartido y triunfo silencioso envolviéndolos. Entonces, un sonido desde las escaleras. Elena, con un pijama grande, sosteniendo un libro. «Mamá». Mónica sonrió. «Se supone que debes estar dormida». Elena entró, sus ojos parpadeando entre ellos. «Tuve un sueño. Era pequeña de nuevo, y papá estaba allí». El corazón de Emilio se detuvo. Mónica cogió la manta del respaldo del sofá y la extendió. «Ven a sentarte». Elena se subió a su lado. Emilio instintivamente se inclinó, apartándole el pelo de la oreja. Los tres se sentaron allí, en silencio. El perdón no llegó como un rayo. Llegó así, pequeño, silencioso, compartido. El recital, el auditorio no era grandioso. Sillas plegables, un escenario improvisado, luces de guirnaldas pegadas con cinta adhesiva sobre las cortinas. Pero para Emilio, podría haber sido el Carnegie Hall. Se paró en la parte de atrás, con las manos entrelazadas, su corazón tranquilo pero expectante. El programa estaba arrugado en su bolsillo. Recital de invierno con Elena y Paula Castro, dúo de piano. Mónica se sentó 3 filas más adelante, sus hombros relajados, su bufanda elegantemente sobre su abrigo. Se giró una vez para mirarlo, un sutil asentimiento que él tomó como una promesa. El salón se oscureció. En el escenario, Elena y Paula se sentaron una al lado de la otra en el piano, sus espaldas rectas, sus dedos preparados. Las notas de apertura fueron suaves, medidas. Luego, gradualmente, el ritmo se construyó. Delicado, pero seguro, como una conversación entre 2 voces que se conocían de memoria. Emilio no respiró. La melodía que tocaban no era solo música, era su historia. Las pausas, la moderación, las explosiones de coraje entre dudas silenciosas. En el acorde final, el silencio se mantuvo por un instante antes de que estallara el aplauso. Los padres se pusieron de pie, con sus teléfonos levantados. El momento capturado e inmortalizado por manos temblorosas y lentes borrosas. Pero Emilio no se movió hasta que Paula se inclinó hacia el micrófono.
Antes de irnos, dijo, su voz pequeña pero segura, queremos agradecer a alguien especial. Elena se paró a su lado, mirando hacia la parte de atrás de la sala. Alguien que no escuchó nuestra primera canción hace 10 años. Paula continuó, pero no se ha perdido una desde entonces. Emilio sintió que todas las miradas se giraban hacia él. Elena dijo, pero creemos que está haciendo un buen trabajo. Paula sonrió. Te queremos, papá. El aplauso volvió a rugir, pero Emilio apenas lo escuchó. Sus ojos se empañaban. Dio un paso adelante, lentamente, hacia el pasillo. Ya no un invitado, ya no un extraño tratando de pertenecer. Un padre. Después del recital, Mónica lo esperó junto a la puerta, secándose los ojos con el dorso de la mano. Ellas escribieron esa parte, dijo. Él la miró, su voz ronca. No me lo esperaba. Ni yo, ella intervino suavemente. Pero aquí estamos. Un latido pasó. Me equivoqué antes, añadió. No solo apareciste, te quedaste. Él sonrió. Y no me iré a ninguna parte. Ella asintió, suavizándose. Vamos, las chicas quieren chocolate caliente. Afuera, la nieve había comenzado a caer. Delgada, silenciosa, fugaz. Pero era real. Y esta vez, él también lo era. Preguntas interactivas. Si fueras Emilio, ¿cuál sería la parte más difícil de recuperar la confianza de Mónica? ¿Crees que la pregunta de Elena en el hospital, ¿eres mi padre?, fue un momento de instinto o una prueba planeada? ¿Cómo cambia el tema del silencio para Emilio a lo largo de la historia? ¿Cuál crees que es el verdadero significado del mensaje final de las niñas para él en el recital? Llamadas a la acción. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de darle me gusta y compartirla con un amigo. Deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre el final. Suscríbete para más historias como esta y activa la campana de notificaciones.